Escuchan aquí esta mañana. El capítulo 14 de Apocalipsis nos dice en el versículo número 6 que vio un ángel llevando el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, a toda tribu. Y ese fue un mandato del Señor Jesucristo, como está escrito en Marcos 16:15. Ir por toda nación y predicar el evangelio a toda nación y criatura en el mundo. Sí, el evangelio de Cristo. Sí, lo que el Señor Jesucristo nos ordenó. Y el versículo 7 nos dice que llegó la hora del juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que creó los cielos y la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Y aquí tenemos que detenernos y ver que nos dice temed a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es obedecerlo. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es temer a Dios. José, eso es como pudieran conocerlo, son gratis, son para... mira, aquí hay alabanza profética. En Génesis 42:18 nos dijo: esto es audio, temed a Dios. y esto es audio, y esto es un DVD. Esto es para verlo. ¿Tú no tienes? No tengo. No tienes. Esas fueron palabras de José. Pero no hay que pagar por eso. No, porque ya Cristo pagó todo por ti y por mí. Ok, yo Biblia tengo yo. No, no es Biblia, esto es un libro profético que habla de todo lo que va a pasar. Nos dice, Están las citas de la Biblia ahí. ¿Vale cuánto? No es gratis, hermano. ¿O también es gratis? Sí. Ah, pues bueno. Los hermanos lo que hacen es que nos dan una ofrendita, si quieren, nos dan una ofrenda, pero es gratis. Y adorad al creador de los ¿Cómo has estado? Me alegro de cielos y la verte. ¿Y estos días cómo lo has pasado? Ahí como Como Dios está quiere, mira. escrito en Génesis Echando para adelante. 1:1. Ok. En el principio Dios creó los cielos Tampoco no hay. y la tierra. No hay culto, Sí, ¿no? Dios ¿Ah? es el No creador. hay. El lunes poco no hay Mañana no. servicio. Allí está en el capítulo 1 de Génesis. Allí en la gorrita. Y la obra la completó, como está Bien, escrito en estamos. el capítulo 12, los versículos 2 y 3. Y el Señor Digo por ahí mirando. bendijo el sábado y lo santificó. Y cuando en la palabra, en la escritura nos dice que algo es santificado, su significado es que es apartado. El sábado, desde la creación, fue implantado desde el cielo. Y Cristo Jesús, el versículo del capítulo 3 de Juan, versículo 16, un texto bien conocido por todos, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero es que el Señor Jesucristo existía ya en la creación, y lo sabemos porque el capítulo 1 de Juan nos lo dice. Y ese unigénito Hijo es Dios, y está escrito en Juan 1:18. Y en el mismo primer versículo nos dice que el verbo, ese verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, subsisten por Él, porque Él estaba en la creación. Y todavía estamos en el mensaje del primer ángel. En Colosenses, en el libro de Colosenses 1:17, también nos dice la palabra que Cristo existía para la creación. Pero hay un sinnúmero de textos en la palabra que no lo indican. Entonces, viene el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, donde dice: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber del vino de su furor a toda nación libre.
Y aquí comenzó el engaño. ¿Y por qué dice ha caído la gran Babilonia? Porque el juicio comenzó para desenmascarar al enemigo que ha engañado al mundo entero. Entonces, Varón, tenga. ¿cómo ha engañado Dios le bendiga. Babilonia? Que significa la palabra confusión, como está escrito en el capítulo 11 de Génesis, con la torre de Babel, la historia que conocen de la torre de Babel, donde querían hacer una torre que llegara al cielo para tener control absoluto de todo el mundo. Precisamente es lo que estamos viendo hoy en día. No sé si han escuchado esta frase, nuevo orden mundial, y eso es lo que pretende. Antes, lo que está sucediendo ahora, causar un caos en todo el mundo, para que todos tengan que depender de los gobiernos. ¿Para qué? Para que luego Babilonia, ¿verdad que tú la misma puedes comprarte que el está yaque? descrita Tú eres en el libro de Santini, diablo. Apocalipsis, Gallo, capítulo falta. 17, Y yo no te en los primeros conocí. 6 versículos, Está bien. pueda ejercer su poder y Amén. ejercer su poder y Estamos tenerlos predicando acá. a todos a merced. El capítulo 13, versículo 18 nos define Tenga. ¿Tú estás en esto? ¿Ah? quién es que dirige Eso es Babilonia, gratis, eso es para la gloria de Dios. Sí. quién es Ya tú El vives ahora, poder. Yo vivo en Moca. que está detrás de Moca. eso. Pero si nosotros fuimos por allá a buscarte. Y su número, Ah. obviamente, No te encontré. si lo conocen, es el 666. Pues ahí estamos llevando el mensaje a la gloria de Dios. Para allá que- En la misa Yo papal, estoy allí todos los domingos. el Papa de Roma tiene el siguiente nombre. Últimos días. Estamos en los últimos. Day, en romano, en griego y en hebreo. La sumatoria de esos números da a ese número de 666. Y obviamente, es allí como engañaron a todo el mundo desde siempre. Esta Babilonia, en los primeros momentos de la historia, Babilonia era lo que es hoy en día Irak. Y para entonces perdió luego el reinado. Ese gobierno luego pasó a ser medo-persa. El gobierno medo-persa, lo que hoy en día es Irán. Ese gobierno mundial luego pasó a ser el gobierno griego, Grecia. Y luego Hola. pasó al imperio romano. Si ustedes recuerdan, antes se escuchaba hablar a las personas decir yo soy católico, apostólico y romano, porque de ahí surgió todo. Entonces, ¿qué sucede? Allí está definido Babilonia, que todo es crear confusión. ¿Y cómo ha creado confusión? Cambió la ley de Dios. La ley de Dios que Dios estableció desde el cielo y que fue dada en el monte Sinaí a Moisés, como está escrito en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. Allí está escrita la ley. 10 mandamientos. Pero el hombre la cambió. Eliminó el mandamiento número 2. Para que no adoraran imágenes. ¿Para qué? Para colocar el mandamiento donde dice santificar mis fiestas, obra del enemigo. Dios aborrece las imágenes. Dios aborrece las esculturas. ¿Por qué ustedes creen que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque el pueblo, desde la creación, siempre ha sido idólatra. El mismo pueblo de Israel antiguo. Y Dios, por su misericordia, por amor a su nombre, como dice la palabra, sigue aguantando. Pero todo va a tener un límite. Recordemos que Dios es lento para la ira y grande en amor. Sí, grande en amor y es lento para la ira, pero le da ira
muy a pesar de. Día a día mueren personas, más mueren de los que nacen, y muchos seguramente van para muerte eterna. Ahora, siguiendo en el mensaje que estábamos del segundo ángel, se cambió la ley, del día que se colocó santificar las fiestas, eliminar lo de las imágenes, y el otro cambio que se hizo fue el mandamiento número 10, que Roma, el papado, estableció no codiciar la mujer del prójimo, más colocó no codiciar cualquier otra cosa del prójimo. El mandamiento número 10 de la Escritura de Dios lo dividió en dos. Y así de ese modo eliminó el mandamiento de adorar imágenes, de no adorarlas, y eliminó el cuarto mandamiento, el que se lleva a cabo el juicio, donde el Señor dice: acuérdate del día sábado para que sea santificado. Pero el engaño allí viene. La bestia de Roma, el papado, quiere establecer un domingo falso, no es el domingo de Dios. Pero el mundo está tan engañado ahora mismo que por tradiciones y costumbres, en un momento dado, llegamos a adorar el domingo. Pero Dios nunca, de acuerdo al conocimiento, hace 500 años atrás, uno de los reformadores, Martín Lutero, clavó 95 tesis en Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de ese año. El 31 de octubre del año 2017 sucederá este acontecimiento. Todas las religiones se unirán al papado para celebrar el fin del protestantismo. Una vez eso ocurra, Gracias, en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que hay dos bestias, una poder religioso, una poder político. El poder religioso, donde está el papado; el poder político, Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos firmen una ley que hay que adorar al Señor obligatoriamente el domingo, se culminará este proceso. Y créanme que después de octubre 31, cualquier cosa puede pasar. Y ustedes saben quién es el presidente hoy en día de Estados Unidos. Tiene muy buenas características para llegar a eso. Y les digo más, ese muro que están construyendo en Estados Unidos para que los mexicanos no entren, eso es mentira. Es para que la gente no salga de Estados Unidos. Es una trampa que está ocurriendo. Pero siguiendo con la palabra, los 10 mandamientos que Dios estableció, nos dice: el primero, no tendrás otros dioses además de mí. El segundo, no te harás imagen alguna ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ya mencioné el segundo, de no adorar imágenes. Dios lo aborrece. Entonces, acuérdate del día sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo del Señor. Y la pregunta es, si la ley no es importante, como muchas personas lo han engañado, ¿por qué Roma tuvo que cambiar la ley si no era importante? Y siguiendo con los mandamientos del 5, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días en la tierra se alarguen. ¿No? Y esto es una ley que viene.